Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas, estimada teleaudiencia de Canal 8. La verdad que es un fin de semana más junto a ustedes. Es una alegría enorme que tenemos juntamente con la pastora Cecilia y quien habla, el pastor Edgardo Pujolar. Para poder llegar a donde tú te encuentres, mediante también las redes sociales, pero estamos en la pantalla de Canal 8, su canal, el canal de Mercedes y el canal que trasciende la frontera, porque este canal es visto en diversas partes del mundo y es por eso que estamos con mucha alegría para presentarles el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada físicamente donde los reunimos en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos mañana a la hora 19, tenemos el culto general. Los días miércoles tenemos los cultos de oración y dentro de un momento nomás, a la hora 16, está la escuela bíblica para niños y adolescentes, donde realmente los niños y los jóvenes se regocijan escuchando la palabra de salvación, la palabra de Dios. La verdad que estamos muy contentos de poder estar frente a las cámaras de Canal 8, no quiero ser reiterativo, pero lo vuelvo a mencionar, porque es el medio que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos llegar a tu casa, podamos llegar a tu domicilio y a donde tú te encuentres, estés mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, que con mucho temor y temblor reverente, con mucha pasión también venimos fin de semana tras fin de semana a traerle la palabra del Señor Jesús, aquel que fue a la cruz del Calvario a morir por todos los pecadores, del cual dijo el apóstol Pablo: yo soy el primero. ¿Quién de nosotros puede decir que no tenemos pecado? Pero el día que realmente el Señor nos encontró, como cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y con cuerdas de amor Él nos trajo a su preciosa presencia. Alguien nos habló de la palabra de Jesús y bueno, en el caso personal, yo no lo recibí enseguida ese día, el 13 de agosto, sí lo recibí el 15 de agosto. A los 2 días me llamó por teléfono la pastora Cecilia, que era la hermana Cecilia en aquel tiempo, y lo recibí a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes estar en estos momentos, no sé, pasando una situación difícil, sentirte solo, desanimado, decepcionado, porque hoy en día la situación está muy, pero muy complicada. Hoy nosotros los seres humanos pensamos en yo, en mí, y muchas veces no tenemos lo que dice la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos esa empatía y sí queremos nosotros decirle que no somos los mejores, pero sí tenemos ese amor para poder darte, poder decirte: ven a los brazos de Jesús. Él hará contigo cosas que tú no te imaginas. Él hará contigo algo sorprendente, maravilloso, sobrenatural, porque el Dios que nosotros predicamos es sobrenatural. Así que prepárate, estimado amigo y amiga, para recibir la palabra de salvación. Te vuelvo a repetir, mañana a la hora 19 tenemos el culto general. Los días miércoles a la hora 19 los cultos de oración. Dentro de un rato a la hora 16, hoy sábado, la escuela bíblica para niños. Así que no dudes más. Da ese paso de fe que hasta ahora no lo has dado y vas a comenzar a experimentar cosas tremendas, maravillosas que el Señor puede hacer en tu vida. Como aquel carcelero que le dijo Pablo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué le dijo eso? Porque no te aferres porque vos vayas a la iglesia, todo tu entorno familiar va a ser salvo porque tú vas a la iglesia. No, la salvación es personal, pero tu testimonio, al ver la demás integrante de la familia, de que Jesús ha cambiado tu vida, ha transformado tu vida, ha cambiado el lamento en baile, aleluya, ellos también van a querer tener lo que tú tienes. Así que preparémonos para recibir lo que Dios tiene para soltar en esta tarde por medio de la pastora, y si también el tiempo nos da, también con mucho gusto yo voy a
soltar una palabra de parte del Señor. Así que vamos a preparar, como decimos siempre, nuestro corazón, nuestra alma, que es el asiento de las emociones, para que la palabra encuentre cabida, la palabra de Dios que va a ser soltada encuentre reposo en tu alma y tú puedas decir: la verdad que me siento distinto después de haber escuchado a estos humildes siervos de Dios, pero nosotros queremos que tú seas transformada, que tú seas realmente bendecida o bendecido, ahí donde tú te encuentres, tú y toda tu familia. Qué hermoso, qué lindo sería ver. Y la iglesia Aposento Alto es una iglesia donde se reúnen muchas familias, entornos familiares. Así que tú vas a ser uno más que vas a ser partícipe de los miembros de la iglesia Aposento Alto, con toda tu familia. Que Dios te bendiga grandemente y preparémonos para Cecilia y yo, para recibir el llamado de parte tuya, diciéndonos que hoy recibiste a Jesús en tu corazón. Así que te podés comunicar por los teléfonos que aparecen ahí en la parte inferior de la pantalla, y con mucho gusto vamos a estar teniendo esa conversación, ese diálogo, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús te ama y nosotros también. Dios te bendiga. Dios los bendiga, estimados televidentes. Como dijo el pastor, un fin de semana más que estamos junto a ustedes a traerles una palabra de vida. Tú que estás pasando por una situación difícil, tú que estás pasando por una situación que no eres, como siempre te digo, no le encontrás salida, pero acá te presentamos, como te digo también todos los sábados, al que puede hacerlo posible lo imposible. Y vamos a leer una palabra que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Es una persona que realmente estaba en una situación muy desesperada, una situación muy difícil, pero ahí vemos la mano de Dios cuando las cosas parecen imposibles, cuando Dios se presenta, Él transforma las situaciones. Dice la palabra del Señor: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Vemos, para entrar en contexto, en el versículo 1, vemos que Elías ora para que no llueva, y no llovió por 3 años y medio. Entonces estaba pasando toda la tierra por una situación muy difícil. En Israel había una situación muy difícil de sequía. Entonces vemos que estaban empobrecidos, estaban con problemas, y primeramente Dios manda a Elías a que se vaya al arroyo de Kerit, y allí es alimentado por cuervos. Y venían en la mañana, venían en la tarde, le traían pan, le traían carne, no dicen de dónde, pero que estaba realmente Dios probando la fe de Elías.
y la obediencia, porque no solamente él tenía que esperar que siempre a la misma hora vinieran esos cuervos a darle la comida y él bebía del agua del arroyo, sino que también tenía que ir contra sus propios principios, porque estaba recibiendo el alimento de un animal considerado impuro, porque el cuervo era un animal impuro para ellos, un animal inmundo, que no sabemos por qué, pero Dios se propuso que fuera un cuervo el que le llevara el alimento. Le llevaba carne y pan todos los días, no dice dónde lo sacaba. Y bueno, y allí estaba subsistiendo de esa manera a la pobreza que había en ese momento en el país y en los alrededores. Pero el arroyo se secó. Y para que veas que Dios, de las circunstancias más difíciles, es donde Él trae la provisión o la solución a tu problema, sea cual sea. Primero lo alimentó a través de cuervos. Y después le dijo, ve a la región de Sarepta, que allí hay una viuda que te va a sustentar. Sarepta era un lugar gentil, o sea que lo mandó a un lugar donde no era parte del pueblo escogido de Dios. Y habrá pensado tal vez Elías, me va a mandar a una viuda pudiente, después que estuve alimentado por cuervos, me va a mandar una viuda pudiente, porque realmente que las habría. Pero cuando llega él a Sarepta, se encuentra con que era una viuda pobre, muy pobre, una viuda que ni siquiera leña tenía en su casa, porque había salido a recoger la leña para ir a hacer el alimento, lo último que le quedaba. Entonces le dijo Elías cuando la vio, primeramente le pidió lo que justamente escaseaba, dame un vaso de agua. Y la mujer vio, fue y lo trajo. Tal vez esta era una manera de Elías de probar si realmente esa era la viuda, porque Dios nunca le dijo cuál era. Él vio a esa viuda allí que andaba buscando leñas y le dijo, trae un vaso de agua. Y se lo trajo. Y después le dijo lo siguiente, tráeme una torta cocida. Y la mujer le respondió, tu sierva nada tiene, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite en la tinaja y lo estaba por hacer para que lo comamos mi hijo, yo y muramos. Una viuda en ese momento, una vez que faltaba el esposo, no tenía quien la sustentara. Había perdido la persona que la estaba sustentando y en un momento de escasez como estaban viviendo, no habría tampoco gente que la pudiera ayudar. Entonces vemos que ella se había resignado a comer esa última comida y a morir. Pero le dijo Elías, primero hazme una torta cocida a mí y tráemela. Parecía una petición bastante exigente. La mujer no tenía nada para comer, un poquito de harina, un poquito de aceite para ella, el hijo y dejar morirse. Y le dice Elías, primero tráeme a mí. Porque era por mandato de Dios. Y ahí vemos que él le dice, te he provisto una viuda que te dé alimento. Pero la viuda, Dios no le había dado las indicaciones. Pero vemos que en ese momento, a través de las peticiones que Elías le iba haciendo, que ella iba dejándose guiar por Dios, porque nunca puso un pero a lo que Elías le pidió. Y fue y le hizo la torta y se la trajo a Elías. Entonces después, cuando le dice Elías, no tengas temor, cuando le pidió que le diera la torta, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ella una pequeña torta cocida bajo la ceniza, tráemela, después harás para ti y tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que vuelva a llover. Entonces vemos acá la fe de esta mujer puesta a prueba. Una mujer que no era parte del pueblo de Dios, pero sí conocía el poder de Dios, porque cuando se refiere a Elías, ella le dice, vive Jehová tu Dios. Vemos que se refiere a Dios con temor, pero tu Dios.
sabiendo que era el Dios de Elías, pero también ella tenía respeto y fe. Y a ella mostró acá una gran prueba de fe, porque cuando Elías le dijo que hiciera la torta, ella no puso peros, demostró una fe tremenda, yendo a hacer lo que le decía el siervo de Dios. Y entonces fue, le preparó y le trajo. Y a partir de ahí, tal como le había prometido Elías, nunca más, no tuvo necesidad, siempre hubo harina y siempre hubo aceite hasta que volvió la lluvia. Y dice, comió él, su hijo y también Elías por muchos días, hasta que se terminó ese problema de la sequía. Ella siempre tuvo el alimento en su casa. Pero ¿qué fue lo primero que tuvo que hacer esa mujer? Desprenderse de aquello que es lo único que tenía, de ese poquito de harina y de ese poquito de aceite. Si ella no se hubiese desprendido de eso, no hubiese seguido fluyendo el aceite en las tinajas y seguido la provisión de harina. Porque ella, si se hubiese arraigado a eso, no te lo voy a dar. Pero ella demostró una fe, demostró obediencia y demostró que realmente creía en el Dios de Elías. Por eso, muchas veces nosotros en nuestras vidas estamos pasando situaciones difíciles. Nosotros como hijos de Dios y vos que aún no conoces a Dios, pasamos situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos aferramos a lo poquito que tenemos y no lo queremos soltar. Entonces el aferrarnos a eso es lo que hace que impida que la bendición de Dios se pueda soltar sobre nuestras vidas, porque nos aferramos a ese como una ilustración que hay de una persona que estaba en una montaña y se caía y le decía suéltate, y no se animó a soltarse, y cuando al otro día amanece muerto a centímetros del suelo. Y muchas veces hacemos eso, nos aferramos a lo que creemos que es lo que nos va a dar la seguridad y no permitimos que realmente venga la bendición. Entonces, por eso yo en esta hora te digo, soltá eso que te está impidiendo como hijo de Dios que puedas seguir creciendo, que puedas llegar a alturas espirituales a donde Dios quiere llevarte, porque tú estás aferrado a eso. Tal vez tienes un cargo en la iglesia pequeño, que ningún cargo es pequeño, pero Dios quiere promoverte a un nivel mayor, pero porque tú estás en eso y no quiero soltar esto porque yo estoy haciendo esto, pero Dios te quiere dar algo mayor. Suelta eso que te impide recibir la bendición. Y vos que aún no has conocido a Dios, ¿qué es lo que te está impidiendo que no quieres soltar para venir a pasar a ser un hijo de Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo lo que te estás reteniendo para que no vengas al camino de Dios? Olvídate de eso que hasta ahora te ha tenido detenida, que hasta ahora no te ha permitido conocer a Dios y hasta ahora has continuado en esa situación adversa. Soltá eso que te impide llegar al camino de Dios. Déjalo, de una vez por todas decir, ya no me aferro más a esto, a este trabajo, a lo que sea, a esto que te está atando este mundo terrenal, a esto que te está impidiendo llegar a las alturas espirituales, a eso que te está impidiendo llegar al camino de Dios, porque te estás queriendo aferrar a eso que no te es de bendición y que te está impidiendo la bendición. Soltalo, es la hora. El Señor te está diciendo, dame a mí eso que tienes y yo te bendeciré de una manera que sobreabunde. Amén, sí, Señor. Suelta eso que te retiene, suelta eso que te detiene, suelta eso que hasta ahora te ha impedido llegar al camino de Dios o avanzar si eres un hijo de Él. Suéltalo y toma y haz lo que el Señor te dice. El día que tú
dejes de aferrarte a eso, el Señor va a poder soltar esa bendición tremenda que tiene para vos, para tu familia y para darte la solución a ese problema que todavía no le has encontrado. Pero el Señor, tu Dios, mi Dios, que quiere ser tu Dios, a vos que aún no lo conoces, te va a dar abundantemente más de lo que tú piensas si decides abandonar y soltar eso que te ha impedido llegar a Él. Sí, Señor. Pastor. Es tremendo, estaba escuchando con mucha atención, no es lo que voy a hablar yo, pero agrego esto nada más. Toda esta escasez se llevó a cabo a raíz de la sequía, ¿no? De que no llovía. De la oración de... Bueno, soltá eso que tenés. Esa sequía. No te arraigues más a esa sequía, porque el Señor va a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía de bendiciones para tu vida, para tu hogar, para tu familia, de la situación que sea. Yo quiero, también es parecido al mensaje de la sierva al que el Señor puso en mi corazón. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1. Del versículo 1 en adelante no te lo voy a leer, porque es cuando Herodes, la iglesia primitiva, era fuego total, crecía y crecía. Era ferviente. Era ferviente, ¿sí? Y bueno, iba creciendo los seguidores de Jesús. Entonces Herodes decidió poner un paño de agua fría a todo eso, porque avanzaba y avanzaba el Evangelio, el bendito Dios de la gloria. Entonces dice que llevó preso a Jacob. Jacob era uno de los tres que siempre andaba con Jesús. Jacob, Juan, hermano de Jacob, y Pedro. Eran apóstoles, y siempre andaban con Jesús. Y acá han hecho los apóstoles, ya Jesús ya había sido crucificado, había resucitado y había ascendido a la presencia de Dios Padre, donde está sentado ahora a la diestra, intercediendo por vos y por mí. Entonces dice, en el versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Poneme atención, estimado amigo y amiga, estimado hermano y hermana. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Para qué? Para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora viene el mensaje. En el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Por cuántos soldados, estimado amigo y amiga, hermano y hermano? Por 16 soldados. 4 grupos de 4 soldados. Escúchame bien. Y y dice que estaba en la cárcel, pero la iglesia, qué importante esto, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Yo te pido que me sigas porque hay cosas impactantes. Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, escúchame bien, se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Esto es impresionante, porque encierra, acapara, te dice una tremenda
bendición para vos que estás oyendo, para mí que yo lo estoy leyendo y lo estoy soltando. Es tremendamente de bendición. ¿Por qué? Porque habían matado a Jacob, entonces había agradado a los judíos esto. ¿Y por qué lo iba a matar a Pedro después de la Pascua? Porque cuando la Pascua iba mucha gente a las fiestas esas y venían de todas partes y no quería trastornar, no quería perder la imagen Herodes de hombre bueno. Entonces esperó que se fueran todos, que regresaran todos y al otro día lo iba a sacar para matarle también. Pero ocurría una cosa. A Pedro lo tenían encarcelado, a Pedro lo tenían encadenado, pero lo que no estaba encarcelado ni encadenado es el reino de Dios. Amén. Escúchame bien, teleaudiencia, el reino de Dios no está encarcelado, ni tiene candado, ni cadenas, nada, porque la iglesia hacía oración sin cesar. Amén. Por Pedro, y los cielos se abren y las bendiciones descienden. Amén. Aleluya. Y dice que estaba Pedro encarcelado, encadenado, con 2 custodia, cosa que no era común. Cuando había algo muy especial, ponían un soldado y lo encadenaban. Pero en este caso, Herodes había tomado todas las precauciones naturales, pero Dios tomó todas las precauciones sobrenaturales. Y entonces puso uno de cada lado de Pedro encadenado y 2 fuera de la puerta. Pero los propósitos y los signos de Dios no los conoce nadie, solamente aquellos que creemos en el Dios vivo y verdadero. Dice que de repente la cárcel resplandeció porque un ángel descendió. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Isaías 60? Levántate y resplandece porque la luz ha llegado a tu vida. Y claro que el ángel, aleluya, de Dios lo tocó a Pedro y le dijo: levántate, cíñete, átate las sandalias. Pero le ocurrió lo más hermoso, que las cadenas cayeron. Las cadenas cayeron. Y dice que pasaron una guardia, los otros que estaban afuera ni se enteraron, pasaron otra guardia. Y lo más importante, yendo al mensaje que soltó la pastora, bendito Dios de la gloria, no tenés provisión, te han cerrado todas las puertas. Mirás para todos lados y no encontrás salida a tu situación. Dale una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios. Tú que todavía no se la has dado y estás en el valle. Sí, pero será así. Es así. Te lo dice un hombre y una mujer que realmente hemos pasado por muchas cosas en esta vida, pero siempre bendecidos por el Señor. Siempre cuidados por el Dios Todopoderoso. Y dice que cuando llegaron a la puerta principal, a esa puerta de hierro, se les abrió por sí sola y salieron a la calle. Pero qué importante, teleaudiencia, qué importante es que una vez que el Señor te liberta, te abre puertas, te da todas las bendiciones a vida y por haber, el ángel se va porque te da libre albedrío. Y ese libre albedrío, aprovechalo hoy, porque el tiempo ha pasado y yo te tengo que invitar a que recibas a Jesús en tu corazón. ¿Lo vas a hacer? Repetí junto conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy yo me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Jesús, en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias, porque las cadenas hoy se cayeron. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.